invitaron a este evento, que agradezco a Omar la invitación, fue conversar un poco con ustedes con un tema relacionado con los costos logísticos que tenemos para exportar en Mendoza. Ustedes saben de que últimamente el tema de los costos logísticos y cuán importante se ha convertido este problema para que nuestros exportadores puedan realmente acceder a los mercados externos con cierta rentabilidad ha estado en agenda cada vez más intensiva en los últimos meses y diría también en los últimos años. Si podemos pasar, por favor. Y si uno hace un relevamiento simple por lo que han sido los títulos de los diarios de Mendoza, incluso del país, ve que permanentemente se ha hecho referencia a que es más caro muchas veces para el exportador afrontar los costos de llegar al puerto de Buenos Aires que ir desde el puerto de Buenos Aires a ultramar hasta Rusia, Estados Unidos, Europa. Ha sido un tema que ha estado en agenda y eso ha motivado que con un grupo de profesionales técnicos de la provincia hagamos un estudio de los últimos 3 meses aproximadamente para poder poner este tema sobre números y ver realmente cuál es el impacto que tienen los costos logísticos para los exportadores locales. Esto para la provincia, creo que vamos a ver hacia el final de la conferencia, es un tema estratégico muy relevante y que en los últimos años y hasta diría la última década lamentablemente no ha estado en la agenda de las políticas económicas de la nación y tampoco de la provincia con la intensidad que se merece, creo. Avancemos, por favor. Bueno, básicamente lo que sucede en la Argentina y en Mendoza es que tenemos desde hace muchas décadas una infraestructura logística deficiente, me refiero a puertos que no son eficientes, rutas que son precarias y ni hablar del ferrocarril que sigue siendo una promesa. Entonces, cada vez que tenemos como en la actualidad un problema de competitividad cambiaria, todos sabemos de que el tipo de cambio actual es absolutamente inviable para la economía de Mendoza y para las economías regionales, el tema de la infraestructura y el tema de los altos costos logísticos recurrentemente generan problemas de rentabilidad y son un reclamo que se hacen cada vez más intensivos por parte del sector justamente en estos periodos coyunturales adversos desde el punto de vista de la competitividad cambiaria como el actual. Sigamos, por favor. Esto ha motivado que en los 90 y también en la actualidad los gobiernos intenten paliar esta situación con políticas de muy corto plazo, que son básicamente los subsidios a los sectores exportadores para compensar esta falta de rentabilidad que generan los altos costos logísticos. Tenemos varios ejemplos en los 90 y en la actualidad recientemente la presidenta hace unos meses anunció en Mendoza la creación de un registro de exportadores vitivinícolas para compensar parte de los costos logísticos. El gobierno de la provincia anunció también hace poco un subsidio para las exportaciones de frutas de pepita que van a Brasil y que van a ultramar. En definitiva, una serie de acciones que intentan por momentos esporádicamente reemplazar o suplir el problema de fondo, que es sin duda la falta de infraestructura y la falta de inversión pública puesta al servicio del sector productor y del sector exportador. Sigamos, por favor. Entonces, lo que les voy a presentar a continuación son algunos datos y algunas estimaciones que intentan responder esas preguntas que vemos en la pantalla. La primera pregunta es, ¿qué valor alcanzan los costos logísticos en Mendoza para nuestro sector exportador? Es decir, todos los años los exportadores de Mendoza, ¿qué proporción de sus exportaciones tienen que utilizar para hacer frente a los costos logísticos? La segunda pregunta es, Mendoza exporta una serie de productos agroindustriales, en frescos, otros procesados. ¿Dónde son más críticos los costos logísticos? Es decir, ¿dónde tienen mayor incidencia en relación al valor exportado? Y finalmente, creo que es la más importante, es que pensemos juntos realmente qué puede hacer Mendoza a futuro para reducir sus costos logísticos y que este problema sea cada vez menos importante para nuestra economía. Así que avancemos, si les parecen, esos 3 puntos.
Avancemos, no voy a tener tiempo de desarrollar, esta presentación es un poco más larga, ahí me voy a detener un segundo. Lo que hicimos fue analizar de manera muy pormenorizada todos los productos que exporta Mendoza. Básicamente analizamos qué exporta, dónde lo exporta y qué medio de transporte usa, si es terrestre, si es de ultramar, si es terrestre y ultramar, por dónde sale, si sale por Buenos Aires, si sale por Chile, si sale por la frontera directamente hacia Brasil, etc. A partir de eso estimamos todos los gastos que tiene el sector exportador para poder hacer frente a los costos logísticos y esos son los resultados que le voy a mostrar si seguimos en la próxima diapositiva. Básicamente lo que tenemos es que cualquier detalle del estudio está a disposición, hay documentos sobre este estudio que por supuesto está mucho más detallado que lo que estoy mostrando aquí. Lo que tenemos es que Mendoza todos los años destina 233 millones de dólares para poder hacer frente a los costos logísticos. Es decir, todo el sector exportador de la provincia enfrenta costos logísticos, estamos hablando costos terrestres, portuarios, de servicios aduaneros, marítimos, etcétera, por 233 millones de dólares. Esto es el 14% del valor de nuestras exportaciones. Este 14% ¿es alto o bajo? Es extremadamente alto. El promedio de costos logísticos que enfrenta toda la Argentina es del 9% del valor de sus exportaciones. Nosotros estamos a 14%, 5 puntos por encima. El promedio de costos logísticos que enfrenta Brasil en relación a todas sus exportaciones es del 6%. En el caso de China, por ejemplo, también es del 6%. Esto da la pauta que estamos bastante desfasados en la incidencia tan relevante que tienen los costos sobre nuestro valor exportado. Ahora, una pregunta importante y que ha motivado ciertas notas y pedidos recurrentes es que, fíjense que si uno ve todo el destino de nuestras exportaciones, el 60% del costo logístico es terrestre. Es el que más predomina. Ahora uno podría decir, bueno, está bien, pero muchas exportaciones van a Brasil y a Brasil es todo terrestre, así que analicemos solo las exportaciones que van a ultramar. Bueno, en las exportaciones que van a ultramar, que van a Europa, a Estados Unidos, a Asia, también el más importante es el costo terrestre, es el 44%, ¿no? Entonces vemos que sin duda es un problema muy relevante por su magnitud y lo que está dominando nuestra estructura de costos logísticos es lo que el sector exportador tiene que afrontar al momento de llevar su mercadería hacia los puertos o hacia las fronteras. Sigamos, por favor. ¿En qué productos que exportamos estos costos son más relevantes, tienen mayor incidencia? Por supuesto que esto tiene que ver en cuál es el valor agregado por tonelada exportada o por kilo exportado. En el caso de los vinos varietales, los costos representan el 11% del valor exportado, el vino a granel el 16%, mosto 16%, ajos 18%, y en el caso de las frutas frescas, peras, manzanas, duraznos, es el 33% del valor exportado costos logísticos. Es decir, el exportador tiene que destinar para poder solventar los costos para exportar en logística casi 1 de cada 3 dólares que está recibiendo. Bueno, y otros productos, porcentajes menores. En promedio, como les dije, para toda la provincia es el 14%. Sigamos, por favor. Entonces, creo que aquí empezamos a analizar por qué tenemos costos logísticos tan altos. Por supuesto que las culpas son, o las razones son varias. Una razón lógica es que estamos lejos del puerto. Por supuesto que eso tiene un mayor impacto. Otra razón lógica, esta es inevitable, es una cuestión geográfica. Otra cuestión está relacionada con el valor agregado. Todavía tenemos como desafío seguir agregando valor en cada tonelada o en cada kilo exportado para que el costo logístico cada vez pese menos. Pero otra razón, y es con la cual yo me voy a concentrar porque tiene que ver con la política económica nacional y provincial, está relacionado, como dije, con la falta de infraestructura. Por ejemplo, ustedes saben de que el puerto de Buenos Aires, que es el que todavía usamos con mayor intensidad para exportar, es 5 veces más caro que el puerto de Valparaíso. Yo no logré nadie que me diga por qué todavía, pero en la realidad un exportador que sale por Buenos Aires
paga 5 veces más los servicios portuarios que un exportador que sale por Valparaíso. Si el puerto de Buenos Aires tuviese un costo igual que el puerto de Valparaíso, la provincia y todo el sector exportador se ahorraría por año 11 millones de dólares. Es decir, los costos logísticos se reducirían en un 5%. Estos 240 millones que veíamos se reducirían en 11 millones de dólares. Otro tema muy importante y que creo que es un desafío inmediato que tiene la provincia ponerlo en la agenda con la nación: el uso de lo que se denominan los camiones bitrenes. Los camiones bitrenes son camiones que utilizan varios semirremolques atrás, pueden ser al menos 2 o 3, y hace que esto se reduzca notablemente el costo en combustible y en mano de obra al momento de despachar mercaderías. En la Argentina todavía no está regulado el uso de camiones bitrenes. Imagínense que necesitan autopistas especiales y también regulaciones especiales. En San Luis, por ejemplo, ya se están usando. Todos sabemos que San Luis tiene un sistema de autopistas que es ejemplar a nivel provincial. Pero esto es una propuesta que tenemos que debatirla urgente. Y hay algunas resistencias a debatir esto. Imagínense por parte de quién, del gremio de camioneros, porque esto hace de que se reduzca notablemente la demanda de choferes si la Argentina comienza a utilizar estos camiones bitrenes con mayor intensidad. Estos camiones se usan muy cotidianamente en Brasil, en Canadá, en muchos países europeos, en Estados Unidos, en Australia, y en Argentina todavía sigue siendo una materia pendiente analizar cómo podemos incorporar esta tecnología al servicio de nuestro sector exportador. ¿Y qué pasaría si la utilizamos? Hay propuestas concretas, hay proyectos presentados de hacer autopistas inteligentes, de hacer rutas específicas que durante la noche, por ejemplo, circulen con estos camiones, etcétera. Bueno, es, de nuevo, cuestión de mejorar infraestructura y regular el uso de esta tecnología. Pero ¿qué pasaría si los exportadores de Mendoza pudiesen contar con esta tecnología? Esta tecnología permite reducir entre un 30 y 40% el costo de transportar mercaderías al puerto de Buenos Aires o a la frontera con Brasil. Y si eso sucediera, todo el sector exportador se ahorraría por año 30 millones de dólares que hoy está destinando para afrontar los costos logísticos que mencionamos. Sigamos, por favor. Otra propuesta concreta que, por supuesto, exige que se vuelva a poner en agenda con la importancia que esto merece para nuestra economía es el ferrocarril hacia el puerto de Buenos Aires. Esto sigue siendo una promesa. Hace 1 año y medio aproximadamente se firmó un convenio con el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas, como saben, llega hasta Pasip, hasta el parque Pasip, hasta Palmira. Pero la verdad es que tenemos un servicio que todavía es precario y no se adecúa a las necesidades que tenemos. Por ejemplo, el servicio de trenes hoy no permite transportar contenedores con servicio de frío, algo tan importante para lo que son las frutas en fresco. Entonces, nuevamente, este tema creo que tiene que ser reponderado y ese tramo desde Palmira hacia Buenos Aires claramente tiene que ser una prioridad para la provincia, ponerlo en valor y reestructurarlo de manera que sea útil para la demanda que tiene nuestro sector exportador. El tren, hay muchísimos estudios que se han hecho sobre esto, permite reducir a la mitad aproximadamente los costos logísticos, y cuando uno transporta una mercadería en más de 400 kilómetros ya deja de ser rentable utilizar camión y sin duda es lo óptimo utilizar un servicio ferroviario. En el caso de que Mendoza contara con tren que sea adecuado para los servicios que demandan nuestros exportadores hacia el puerto de Buenos Aires, por año nos podríamos ahorrar 45 millones de dólares respecto a lo que hoy se está gastando por utilizar camión hacia el puerto de Buenos Aires y no utilizar ferrocarril. Entonces, sigamos. Solamente adoptando algunas de las medidas que hemos conversado, que son absolutamente viables, algunas en el corto, mediano plazo, otras requieren de inversiones más a largo plazo, pero hay que en este momento, y es urgente, ponerlas en marcha. Mendoza podría reducir el total de costos logísticos de un 14 a un 11%. Es muchísimo, 3 puntos porcentuales. En el caso, por ejemplo, del vino podría pasar del 11 al 9%, en el caso del ajo del 18 al 14%,
la incidencia del costo sobre el valor exportado. En el caso de las frutas en fresco, del 33 al 28, son números muy relevantes si uno lo compara con cualquier otra demanda que también válidamente está realizando el sector, como por ejemplo las retenciones a las exportaciones o ciertas cargas impositivas. Este es un punto que podría mejorar ciertamente de manera importante la rentabilidad del sector exportador y su competitividad. En definitiva, ya cerrando, y me quedo a disposición, como les dije, para cualquier duda o consulta, la próxima, por favor. Lo que pasa en Mendoza en la actualidad es que cada vez estamos más lejos del mundo, los costos logísticos actúan como un arancel a las exportaciones, es una restricción más que tenemos para integrarnos al mundo. Como vimos, las culpas son compartidas, sin duda, algunas son geográficas, otras están relacionadas con el valor agregado, pero hay otras cuantas que están relacionadas con la política económica y el hecho de que pongamos en agenda programas de infraestructura que realmente impacten sobre la rentabilidad del sector exportador. Y bueno, finalmente creo que lo que viene en Argentina y en Mendoza es comenzar a hablar de estos temas que son trascendentales, son estructurales, que los hemos descuidado desde la política económica en los últimos años y son realmente la verdadera agenda de desarrollo que tenemos para crecer, para crear empleo y para seguir generando riqueza en nuestra provincia. Muchas gracias.